Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve, Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Amigos, buenas tardes. 5 incendios continúan activos de un total de 11 emergencias reportadas desde el fin de semana en el Distrito Metropolitano de Quito. Por ahora están bajo control gracias a la intervención de los cuerpos de socorro que trabajan por tierra y aire para evitar que las llamas vuelvan a tomar fuerza y se propaguen. Pero los incendios no solo se presentan en Pichincha. También en otras 3 provincias del país, desde donde tendremos reportes de nuestros corresponsales. Y volviendo a Quito, después de casi 24 horas, el incendio en el Parque Metropolitano pudo ser controlado. Patricio Díaz estuvo en el sitio y nos tiene un reporte. Así se veía la avenida Simón Bolívar en el nororiente de Quito durante la mañana de este lunes. Las llamas estaban muy cerca de la vía y casi al frente de la Casa de la Selección. Bomberos, policía y militares luchaban en al menos 5 puntos para poder sofocar las llamas. 4 helicópteros recorrían la zona, 2 de ellos descargando agua. Luego se acercaban al reservorio de Cumbayá para recoger más. Mientras tanto, en el bosque se luchaba con machetes y otras herramientas para evitar que el fuego se extienda. 200 militares, casi 500 policías y cerca de 180 bomberos enfrentaron desde ayer un incendio que, como lo ratifica el coronel Eber Arroyo, director del Cuerpo de Bomberos de Quito, fue provocado. Pudimos evidenciar residuos de fuegos pirotécnicos que estuvieron en el sector, en los lugares donde iniciaron el flagelo. A pesar del fuerte viento cerca de las 10 de la mañana, al fin se pudo controlar el fuego. Así lo confirma el coronel del Ejército Roger Cuenca. Estamos trabajando, el problema es que, como ustedes ven, está el sol bastante fuerte, además de eso el viento, entonces ya se logra controlar de una manera, el viento hace que la ceniza se vaya hacia otro sector y nuevamente nos toca estar volviendo a apagar. Entonces estamos en ese trabajo todo el día haciéndolo. Pero así terminó la zona oriental de este bosque, en cenizas. Lo que antes era verde tiene ahora un tono gris. Incluso la policía identificó la afectación en los animales. De todas formas, hay un centro de operaciones especial en el parque, listo para evitar que el fuego se reactive. Patricio Díaz está en estos momentos en el Parque Metropolitano, donde se evalúan los daños causados por las llamas. Hola Patricio, cuéntanos qué medidas se toman para evitar que el incendio se reactive. ¿Qué tal, María Isabel, amigos televidentes? Sí, las medidas que se toman es sobre todo enfriar esta zona, este sector que ha sido afectado por los incendios y también rasparlo un poco para que no se reactiven las llamas. En estos momentos, justamente bomberos, policías y militares enfriaron, lanzaron agua a toda esta zona, a todo este sector que es cercano al mirador número 3 del Parque Metropolitano. Para que la gente se ubique un poco, estaríamos casi al frente de la Casa de la Selección, un poco más arriba. Insistimos, lo que se está haciendo en estos momentos es enfriar esta zona. Hay todavía humo en ciertos sectores de este bosque y es allí donde se pretende llegar con el agua, también raspándolos un poco para que el viento, que es el principal factor que afecta, no pueda reactivar el fuego. Cerca de las 10:30 de la mañana se pudo controlar todo este incendio que, como escuchábamos en el reporte, tomó más de 24 horas o cerca de 24 horas el poder enfrentarlo. Un incendio que se veía por gran parte de la ciudad, incluso la zona de Cumbayá. Es lo que ha acontecido aquí, se sigue trabajando un poco en el enfriamiento. Estamos muy cerca también del centro de operaciones especiales que se creó, que se generó aquí en el Metropolitano desde ayer para enfrentar cualquier riesgo, evitando, como les digo, que se vuelva a reactivar el fuego en esta zona. Por el momento las cosas están controladas, pero los cuerpos de socorro están atentos ante cualquier emergencia. Es lo que les tenemos desde aquí, desde el Parque Metropolitano de Quito. Regresamos contigo, Pedro. Seguro, Patricio, gracias por ese reporte. Y en el centro, en el Cerro Auqui, al nororiente de Quito, en la provincia de Pichincha, las brigadas de socorro continúan trabajando para controlar el incendio que se inició este fin de semana en ese sector. Andrea Báez está en la avenida Simón Bolívar, desde donde se puede apreciar la nube de humo a causa de las llamas. Andrea, buenas tardes. Adelante. Gracias, compañeros en estudios. Así es, me encuentro desde la avenida Simón Bolívar, al suroriente de Quito.
En el Cerro Auqui se están realizando las tareas para poder mitigar el incendio que hasta el momento no ha podido ser controlado. A continuación les presentamos un video en el cual recogemos todo lo sucedido durante esta mañana. Miembros del cuerpo de bomberos intentaban controlar el fuego que se propagó desde la noche anterior hasta la ladera suroriental del Cerro Auqui. Más de 3 tanqueros fueron necesarios para mitigar las llamas que se expandían con rapidez. El subteniente Miguel Yuniquinga comanda la operación. El problema tenemos en esta ladera de acá, en la ladera suroriental. Lo que es demasiado empinado y no podemos entrar con demasiado hídrico y con personal. En este punto estamos aproximadamente trabajando unas 60 personas entre bomberos y militares. El tránsito fue controlado por policías y metropolitanos que restringieron a 2 carriles la avenida Simón Bolívar. Mientras en la parte superior del cerro, los estragos del incendio de la noche anterior eran evidentes. Aunque las tareas de extinción continúan por parte del Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro, el factor clima es algo que no les favorece, principalmente el viento. Por cuestión de topografía no podemos bajar, ya que por el viento nos puede envolver el fuego y puede causar daños al personal que se encuentra trabajando en el lugar. Las autoridades anunciaron que las labores para controlar los incendios continuarán, así como para dar con el paradero de los pirómanos. Hasta el momento las autoridades hacen un llamado para que las personas puedan denunciar si encuentran alguna persona que trata de provocar algún tipo de incendios al 1-800 delitos. También para las personas que están cerca de algún incendio o que se encuentran con amenaza de peligro por estar en una zona pues vulnerable a los incendios, pueden hacerlo a través del 911. Esta es la información que tenemos desde este punto de la ciudad. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias, Andrea. Andrea Báez está ubicada justamente en el sector de la avenida Simón Bolívar. Pero en este momento vamos a ver imágenes de nuestras cámaras que están ubicadas en los exteriores de Coavisa, desde donde tenemos una toma panorámica desde la que podemos observar el incendio en el bosque ubicado en el Cerro Auqui. A esta hora vemos cómo el humo se propaga por el sector de Guápulo. El incendio, bueno, permanece activo, como lo ha dicho Andrea, y en este momento también continúan las tareas de extinción. Esa es preocupante situación, y la noticia de los incendios ha causado alarma entre los quiteños que desde sus hogares o vías han observado las llamaradas en diversos bosques de la capital. Revisemos varias fotos publicadas en Twitter y en otras redes sociales. Estas son algunas fotografías en redes sociales subidas por quiteños que presenciaron los diversos incendios en la capital y que todavía continúan. Karen Vallejo nos envía esta foto tomada muy de cerca en el Parque Metropolitano, donde la vegetación es consumida por las llamas. Sebastián nos muestra otra fotografía de un helicóptero aeropolicial trasladando agua para sofocar las llamas en uno de los bosques forestales afectados por los incendios. Otra fotografía, el mismo helicóptero aterrizando en un helipuerto de la capital para cargar combustible. Curly Shoes subió otra foto tomada desde su vehículo donde se ve el humo negro que sale de uno de los bosques afectados y menciona: es increíble pensar que alguien quiera dañar su propio aire, el único pulmón de Quito. Pamela Illescas dice: terrible incendio. Desde el sector de Tumbaco se evidencia la gran llamarada. Facebook y Twitter son las redes sociales más concurridas por los quiteños que expresan su tristeza por la situación de los bosques de la capital. Vamos ahora hasta el centro de operaciones del ECU 911, donde las autoridades realizaron una evaluación de los incendios. María Isabel Carminiani está ahí y nos tiene más detalles. María Isabel, buenas tardes. Gracias, compañeros, muy buenas tardes. Después de la instalación del Comité de Operaciones de Emergencia, las autoridades hicieron una evaluación de los daños provocados por los 11 incendios generados entre el día de ayer y hoy en la capital. Según las estimaciones, hay cerca de 60 hectáreas las afectadas y hasta el momento hay 5 incendios activos pero controlados, entre ellos el del Parque Metropolitano, el del sector de la Vicentina, el sector de Monjas también, el sector de Calacalí y también en el Auqui. Pero cabe recalcar que al momento la policía y el cuerpo de bomberos se encuentra trabajando para mantener controlados estos incendios para que no se reavive el fuego. También es importante mencionar de que el alcalde Augusto Barrera afirmó de que se encontró evidencia en el Parque Metropolitano de que dan fe que estos incendios habrían sido provocados. Escuchemos a continuación las declaraciones del alcalde.
Estuvimos con el ministro del Interior, con el viceministro, con el comandante general de la policía, con el comandante del distrito de la policía, y a lo largo de la tarde se evaluó la necesidad de darle a esto un tratamiento que no sea como antes, digamos, sí, hay alguien que está jugando, un pirómano. No, a ver, comencemos a tratar esto. Ventajosamente no tenemos desgracias, pero realmente la afectación que le hacen a la ciudad es enorme. Cabe mencionar también que está vigente un plan de recompensas anunciado por el Ministerio del Interior, donde se dará una suma de 50.000 hasta 100.000 dólares a las personas que den información sobre el paradero de las personas que provocaron los incendios. También el alcalde Augusto Barrera señaló que las vías están habilitadas y que solamente se cerrarán cuando la situación lo amerite. También es importante señalar que el Parque Metropolitano permanecerá cerrado hasta hacer una segunda evaluación de la situación que se vive en ese lugar. Con esta información me despido, pero regresamos con más estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Marisabel, importante información. Y ahora les contamos que cerca de 170 hectáreas de bosque se consumieron en el área de amortiguamiento del volcán Cotopaxi en la provincia del mismo nombre. El fuego ya fue controlado, pero militares y bomberos se mantienen expectantes en la zona ante una posible reactivación. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos tiene los detalles. Cubierto de humo, así amaneció el lado sur del volcán Cotopaxi, en el punto conocido como Ticatilín, el cual ardió en llamas durante 3 días. En la madrugada, las motobombas del cuerpo de bomberos lograron acceder al lugar y controlaron el fuego, el cual también se consumió con la fuerte helada que cayó en la zona. Sin embargo, militares y bomberos se mantienen pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Así lo informó Miriam Zapata de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En la quebrada puede concluir el incendio y se inicia en otro sector, por lo cual estamos trabajando tratando de darle por los 2 lados que podamos. Carlos Endara, comunero de la zona, salió en busca de sus animales. Y estamos buscando el ganadito porque nos falta, 4 cabezas nos falta. Si bien el agua ayuda a disminuir las llamas, el viento las reactiva. Hasta el momento, 200 hectáreas de bosque del área de amortiguamiento del Cotopaxi se han quemado. En varias parroquias de Cuenca, en la provincia de La Suay, se registraron incendios forestales durante el fin de semana, afectando principalmente la flora y fauna. Los incendios fueron sofocados por el Cuerpo de Bomberos con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Nuestro corresponsal en Cuenca, Ángel Robles, captó lo ocurrido. Con ramas, palas y mangueras, miembros del Cuerpo de Bomberos con la ayuda del Ejército intentaban apagar las llamas. La labor se complicó debido al viento que expandió con rapidez el fuego en un terreno de difícil acceso. Se estima que unas 15 hectáreas de la montaña fueron consumidas por el fuego. Otro incendio se registró en la parroquia de Sitcay, al norte de la capital Azuaya. Las llamas amenazaban con llegar a viviendas de los campesinos del sector, quienes junto con bomberos y policías apoyaron para controlar el fuego. Mientras que otro equipo de bomberos acudió al sector del Seguro. Una nube de humo inundó esta zona residencial. Las llamas se produjeron en un terreno baldío cerca del hospital del IES. Estos son solo 3 incendios de más de una docena que se produjeron este fin de semana en el Cantón Cuencas, según el jefe de bomberos Osvaldo Ramírez. 6, 7 incendios por día, pero en este último fin de semana hemos tenido 14, 13 incendios. Hemos solicitado inclusive el apoyo de Fuerzas Armadas, que el día de ayer con su contingente muy valioso, pues 20 hombres nos facilitaron. Ramírez manifestó que la mayoría de este tipo de incendios son provocados por la mano del hombre, ya sea para atraer la lluvia o preparar la tierra para sembrar. Definitivamente son quemas, a veces quemas controladas que realizan y luego se descuidan. El viento, es el accionar del viento lo que conmina y lleva a la contaminación de las diferentes áreas. Y esto pese a las campañas de concienciación con la comunidad. En lo que va del año se calcula que en Cuenca más de 85 hectáreas de bosque primario se ha destruido por las llamas, afectando la flora y fauna del sector. Recuerde que los temas de interés se actualizan minuto a minuto para usted en ecuavisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Vamos aquí a una primera pausa y al regresar, la defensa de Galo Lara reacciona a la publicación de supuestos antecedentes criminales del exasambleísta.
Además, empezaron a moverse las fichas políticas para las elecciones seccionales del 2014. Jairala y Vanegas se disputarán la prefectura del Guayas. Gracias por seguir con nosotros. Vemos el monumento a las mariposas, construido en el kilómetro 12 de la vía Guayaquil-San Borondón. Una obra de 8 metros de altura y 12 de frente, creación del escultor de Imbabura, Juan Sánchez. Seguimos con más noticias. El gobierno publica supuestos antecedentes criminales del exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara en Estados Unidos. La defensa de Lara denuncia persecución y muestra documentos que comprobarían que Lara fue declarado inocente de cargos por robo a domicilio en 1991. Jacqueline Rodas amplía la información. El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que informa que el FBI de Estados Unidos habría confirmado los supuestos antecedentes penales del exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara. Dicen que Lara Yepes fue detenido el 22 de mayo de 1991 por agentes del Departamento de Policía del Condado de Hialeah, Estado de Florida. El individuo fue acusado del delito de robo a domicilio. Tras el arresto fue presentado ante las Cortes de Justicia de Miami. Además muestran estos documentos como respaldo de la detención de Lara, ocurrida hace 22 años, y aseguran que las huellas dactilares coinciden con las que reposan en el registro civil ecuatoriano. Ante esta información reacciona Pedro Granja, abogado de Galo Lara. Yo le estoy contestando con documentos certificados de una corte norteamericana en la que claramente se determina que contra Lara Yepes no existe ninguna sentencia ejecutoriada en su contra y por lo tanto no existe tal ficha policial en el FBI. Le estoy pidiendo al embajador de los Estados Unidos en el Ecuador que nos remita cuál es el funcionario del FBI que está filtrando documentos como ficha policial cuando no tienen esa conceptualización jurídica. Los documentos mostrados por Granja habrían sido emitidos por una corte de Florida en abril de 2010 y en ellos se explica que Galo Lara no fue encontrado culpable de los cargos relacionados con el arresto ocurrido en mayo de 1991 y que tampoco registra antecedentes por delitos similares. Mientras tanto, en Panamá continúa el trámite de asilo político solicitado por el exasambleísta, sobre quien pesa en Ecuador una sentencia de 10 años de reclusión como cómplice del crimen de Quinsaloma, lugar de la provincia de Los Ríos donde fueron asesinadas 3 personas. Los familiares de las víctimas se encuentran en ese país para pedir a las autoridades panameñas que no le concedan el asilo. Organizaciones políticas del Guayas adelantan procesos internos para definir a los candidatos que participarán en las elecciones seccionales del próximo mes de febrero. Al momento, por la prefectura del Guayas existen ya 2 nombres: Jimmy Jairala, quien irá por la reelección, y Héctor Vanegas por Sociedad Patriótica. Lenín Artieda tiene otras novedades. El tablero político comienza a agitarse y ya hay nombres de candidatos para las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Centro Democrático ratificó en primarias que Jimmy Jairala correrá por la reelección a la prefectura del Guayas en alianza con el movimiento de gobierno. Así lo confirmó el prefecto y líder de la lista 61. Las cosas que están definidas, prefecto y viceprefecto. Guayaquil, porque usted ha visto que hemos realizado primarias, no hay candidato a alcalde. Sociedad Patriótica también definió que su candidato a la prefectura será el abogado Héctor Vanegas. Será la segunda ocasión que intente llegar a ese cargo. Lo que cambia es el partido que lo representa. Yo soy roldosista y eso no lo pueden confundir. He tenido que desafiliarme para no ser candidato de un partido en particular, sino de varios grupos políticos. Y la ética me obliga a hacer eso. Movimiento País también realizó elecciones primarias en Durán para definir quién correrá por la alcaldía de ese cantón. La ministra de Transporte y miembro de la directiva provincial de la organización, María de los Ángeles Duarte, decía que buscan un candidato ganador. Durán lleva muchos años sumido en una alcaldía realmente terrible. Creemos que ya es hora que tenga agua potable, calles, obras. Está al lado de Guayaquil y parece que estuviera en el tercer mundo. Sin embargo, Leonidas Ceballos, militante de País, quien aspiraba a participar de las primarias, dijo que en estas elecciones hubo irregularidades. En estos momentos me han borrado del padrón para que no participe en estas elecciones. ¿Cuál es el temor y cuál es el miedo? Quieren poner a dedo al candidato de Alianza País. Denuncias que fueron descartadas por la directiva de País, que ratificó que sus primarias son procesos democráticos ejemplares que se desarrollan sin inconvenientes. Nueva pausa y más adelante en Televistazo. Conozca la lucha antinarcóticos en el puerto de Guayaquil. Un informe exclusivo. Además, les diremos por qué los ganaderos piden al gobierno que elimine la cadena de intermediarios. Gracias por acompañarnos.
Vemos la imagen del sector de los túneles de San Juan. Esta zona es de gran congestión vehicular por ser un punto que une el norte, centro y sur de la ciudad. Estos túneles fueron construidos durante la alcaldía del arquitecto Sixto Durán Ballén. Seguimos informando. Autoridades evalúan posibles afectaciones por las zanjas hechas por el ejército ecuatoriano en 3 sectores de la zona de frontera para evitar el comercio ilegal. Alex Ceballos participa en este recorrido y nos tiene un informe. Alex, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Las autoridades realizan un recorrido por la zona de frontera en el lugar donde el ejército ecuatoriano construyó una zanja para evitar el comercio ilegal. En este momento, los funcionarios realizan una evaluación de las posibles afectaciones a los agricultores de la zona. Les tenemos a continuación el siguiente informe. A las 10 de la mañana, la gobernadora del Carchi, Laura Mafla, llegó a la línea de frontera para verificar la zanja que desde hace 15 días divide a Ecuador y Colombia. El ejército ecuatoriano la hizo de 3 metros de ancho y 4 de profundidad para evitar el paso del comercio ilegal. Es un acuerdo de los dos países, tanto de Ecuador, de Colombia, de la Cancillería de Ecuador y de Colombia. Entonces, Ecuador ya ha cumplido, invitamos a nuestro vecino país a que cumpla. Los integrantes de la familia Portilla son ecuatorianos. Ellos se sienten afectados porque la zanja dejó a sus cultivos de papas y trigo en el lado colombiano. Ahora, para sacarlos, tendrían que ir por el puente de Rumichaca, ubicado a 3 horas. Así lo afirma Fernando Portilla. Ya nos va a afectar porque no podemos inclusive pasar de órtica con el agua para curar y ni tampoco para cuando vengan para la cosecha de la segadora, no hay por dónde pasarle. Hay 30 alumnos que todos los días vienen desde Colombia a estudiar en la Escuela Ecuatoriana Miguel de Cervantes. A los estudiantes la zanja les complica. Las autoridades continúan en su recorrido por la zona de frontera. Nosotros les tendremos más detalles en nuestro noticiero estelar. Esta es la información desde la provincia del Carchi. Seguimos con más en estudios. Adelante, muy buenas tardes. Gracias a Alex y pasamos al puerto de Guayaquil, que se ha convertido en uno de los lugares más utilizados por los narcotraficantes para trasladar droga hacia otros destinos. En el año 2013 la policía ha frenado ya el embarque de 14 toneladas de alcaloide. Durante un recorrido, Andrés Jumblut constató los retos que a diario enfrentan la policía antinarcóticos y los guardianes del puerto. La vigilancia apunta a todos los frentes dentro de las instalaciones portuarias. Las inspecciones aleatorias a las embarcaciones forman parte de la rutina de los policías asignados al control antinarcóticos en el puerto de Guayaquil. Las tareas preventivas son fundamentales, como las que despliega el grupo especializado móvil de la policía, GEMA. Ellos buscan evitar que los delincuentes ingresen la droga desde el río hacia los buques o adhieran el cargamento en partes del barco que son de difícil pero no imposible revisión. El teniente Alex Razo, jefe de la unidad, lo explica. Tienen mucha eslora aquí los buques que llegan acá. Hace que sean susceptibles de este tipo de contaminaciones, donde llegan buzos, se adhieren al casco del buque, colocan los objetos extraños mediante prensas o mediante tornillos. Luego de eso se separan del buque y simplemente informan a sus redes narcodelictivas en otros países, quienes se encargan allá de desmontar el objeto. De la mano de estos controles va el estudio previo que los delegados de aduanas y la policía realizan en conjunto las 24 horas en un centro de análisis de información donde se establecen los perfiles de la carga sospechosa. El capitán Richard Riera, jefe de la unidad antinarcóticos del puerto, nos habla de esta medida. Podríamos mencionar el destino, tal vez por un país de destino, Europa. Se hace un estudio completo de toda esa situación, navieras, buques, compradores, vendedores, producto. Se analiza el 100% de la carga que ingresa al puerto y dentro de eso seleccionamos la cantidad es entre 30 y 40 contenedores diarios más o menos para inspecciones. De 500 aproximadamente que entran diariamente por el puerto. Exactamente. Y es justamente en esas inspecciones donde la astucia y el olfato de los perros, bajo un correcto adiestramiento, logran convertirse en una de sus armas más eficaces en su lucha antinarcóticos. 14 de las 38 toneladas de droga que se ha capturado a nivel nacional en lo que va del 2013 se han detectado aquí, en el puerto de Guayaquil. Pero no es precisamente el peso ni el monto lo que más le preocupa al jefe de la Policía Antinarcóticos del Guayas. Queremos tener un puerto seguro donde quizás lleguemos a decir no cojamos tanta cantidad de droga, sino que por aquí no está haciendo nada de droga.
Para lograr ese propósito, destaca que el Ministerio del Interior aumentó en un 10% el personal policial en ese puerto y se espera la llegada de varios equipos tecnológicos que agiliten la detección temprana del alcaloide camuflado dentro de los contenedores. Estudios en rayos X, hablando de rayos gamma, se ven en una forma dimensional y una tridimensional. Y creo que el gobierno está apostando para la formación de rayos gamma tridimensional para tener una visión clara de lo que está pasando o lo que se ve dentro de un contenedor. O sea, ¿esos equipos vendrían a partir del próximo año ya se ha ofrecido? Los estudios están manejando el Ministerio del Interior y ese apoyo que ya están ejecutando para que esto se dé y en la práctica esperemos en poco tiempo. Es una ardua y larga batalla, nos dice. Batalla que no están dispuestos a perder. ¿Qué tal, amigos de Gente? Muy buenas tardes y bienvenidos. Empezamos con información y les cuento que el cantante Víctor Manuel deleitó a los fanáticos de la salsa en un concierto muy movido. María José Hidalgo nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Veamos. Salsa viva es lo que se sintió en el Coliseo General Rumiñahui de Quito este fin de semana, con varias orquestas nacionales y extranjeras. Pero el plato fuerte fue sin duda alguna el puertorriqueño Víctor Manuel, con sus conocidas canciones. El sonero de la juventud, además de imponerse con su voz, captó la atención por su cabello muy corto, que parece evadir los 45 años que está a punto de cumplir este salsero que lleva 2 décadas haciendo bailar al mundo. Pues y ahora les vamos a presentar parte de lo que fue el Festival de Cine Chiro, una muestra que tiene como plato fuerte producciones de bajo presupuesto, pero con mucho talento. Yosabet Carchi tiene la información. Este fin de semana se desarrolló la 10ª edición del Festival Cinematográfico Cine Chiro en las instalaciones del MACCine. Fue una muestra de los trabajos realizados por los alumnos de la materia de Producción y Realización Audiovisual de la Universidad Católica de Guayaquil. Amor, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. Esta propuesta nació de la necesidad de mostrar el talento nacional y juvenil proyectando documentales, cortometrajes y otros productos audiovisuales de bajo presupuesto, pero con buena calidad, como lo afirma el catedrático Fabián Burbano. Estamos trabajando con productos que tienen una calidad digna de ser exhibida y no hay razón para que se queden almacenados en un estante de un centro de audiovisuales. Pasas mucho tiempo con la luz, ¿no? Ah, ya te veo, galán. Tili Navarrete, programador del Festival 8:30 en el MAC, explica que esta es una forma de incentivar la creatividad de los participantes. Su nombre viene a rescatar ese empeño de hacer cine con recursos elementales. Definitivamente una prueba más de que el cine ecuatoriano tiene un gran futuro. Y la entrega de los premios Emmy a las mejores series y actores de la televisión estadounidense se llevó a cabo en Los Ángeles. Tenemos con María Cecilia Moreno un recuento de los ganadores. Anoche la televisión estadounidense premió a las estrellas de las series en la entrega 65 de los Emmy. La gala comenzó con Elton John y Rihanna, quienes a dúo rindieron homenaje al fallecido pianista Liberace. Y hablando de este conocido músico, Michael Douglas lo interpretó en una película que se transmitió por televisión y cine. Por ese rol se llevó el Emmy de Mejor Actor Principal de Serie o Película. Thank you. Thanks a lot. Y hay más ganadores, como el Mejor Actor de Serie Cómica, Jim Parsons por The Big Bang Theory, y la Mejor Actriz Cómica, Julia Louis-Dreyfus por la serie VIP. El Mejor Actor de Serie Dramática fue Bobby Cannavale por Boardwalk Empire. Y por el lado femenino, el galardón lo obtuvo Claire Danes con Homeland. El momento más tenso llegó cuando se anunció a las series ganadoras. Como Mejor Comedia triunfó Modern Family. El público vibró cuando se anunció a la Mejor Serie Dramática, Breaking Bad. Y durante la entrega también hubo homenajes a los que fallecieron este año.
recordando al actor juvenil Cory Monteith de Glee con palabras de Jane Lynch, su ex compañera. Mientras que la actriz Eddie Falco de la serie The Sopranos tuvo a cargo un discurso para James Gandolfini. Esta gala recibió muchas críticas de algunos televidentes que la consideraron muy aburrida. Con toda esta información me despido y les recuerdo que nos vemos por la noche. Besitos, chao, chao. Pausa y más adelante en Televistazo, la crisis de rehenes en un centro comercial de Kenia continúa. Hay más de 10 sospechosos detenidos. Además, adolescentes en Estados Unidos viven el drama de la separación familiar por la deportación. Continuamos. Ganaderos del litoral piden al Ministerio de Agricultura la eliminación de la cadena de comercialización que, según ellos, ha causado una crisis en el sector. Esperan además que el precio de la libra de carne en pie se fije en $1.20. Marta Aspiazú recogió sus demandas. Esto es el cantón Baba, ubicado en la provincia de Los Ríos. Juan Carlos Gagliardo, ganadero, dice que solía ser uno de los sectores más rentables por la producción de carne en el país, pero que en los últimos 5 años ha sido afectado por una crisis motivada por la ausencia de un precio referencial de la libra de carne de res en pie y otros factores. Sus pastos no están en sus mejores condiciones, los potreros no se los ha podido rehabilitar como debería ser. En los 5 últimos años hemos sufrido 3 grandes inundaciones, lo cual nos coloca en una situación muy difícil. Dentro de la propuesta que la Asociación y la Federación de Ganaderos del Litoral han presentado al Ministerio de Agricultura está la eliminación de la cadena de comercialización. Alrededor de 10 personas, entre comerciantes mayoristas y transportistas, que se llevan más de la mitad de las ganancias de este negocio. Teófilo Carvajal dice que la libra de carne sale del camal con un precio de $1.60 y llega a los mercados y tercenas a $2.50. De que los ganaderos puedan sacrificar sus animales directamente en el camal. Y no es que en este momento no lo podrían hacer, teóricamente lo pueden hacer, pero los camales municipales están en manos de comerciantes que prácticamente no permiten que el ganadero pueda comerciar sus animales. Los ganaderos como Juan Carlos y Teófilo dicen trabajar a pérdida y muestran un estudio realizado en el 2011 por la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, CONEFA, que reveló que de 325.000 ganaderos en el país, el 10% se dedica a otra actividad. Intentamos obtener la posición del Ministerio de Agricultura sobre la petición de la Federación Nacional de Ganaderos, pero recibimos una comunicación indicándonos que no era posible, pues la agenda de las autoridades sugeridas se encuentra copada hasta el jueves 4 de octubre de 2013 por una serie de eventos y compromisos adquiridos con antelación. Esta fue la respuesta enviada por el asesor del ministro de Agricultura, Francisco Aguirre. El gobierno de Kenia hace esfuerzos para liberar a los pocos rehenes que aún permanecen cautivos en un centro comercial de Nairobi. Ellos han sido retenidos por un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda. En el operativo cayeron abatidos 2 extremistas y 10 más fueron detenidos. Militares kenianos con el apoyo de fuerzas de élite de Israel y Estados Unidos tienen acorralados a los integrantes de la milicia terrorista de Al-Shabaab, quienes protagonizan desde el sábado una sangrienta toma de rehenes. En la mañana, 4 violentas explosiones sacudieron la zona. Luego se escuchó una ráfaga de balas y enseguida una espesa columna de humo comenzó a salir del edificio. Aunque las autoridades tienen limitada la información, han revelado que se trató de una estrategia para forzar a los terroristas a rendirse. Producto de este asalto han muerto varios insurgentes. Además, ya se liberó a la mayoría de los rehenes retenidos, según confirmó el ministro keniano del Interior, sin dar cifras exactas. Tenemos la seguridad de que más rehenes serán rescatados. Nuestros agentes están tomando el control del edificio. La mayoría de los rehenes ya salió. No podemos confirmar el número. Mientras tanto, el pánico reina en las calles de Nairobi, que están cubiertas de periodistas nacionales y extranjeros. La milicia extremista de Al-Shabaab es un brazo armado de Al-Qaeda en el Cuerno de África. El grupo dice haber actuado en represalia por la presencia de las Fuerzas Armadas de Kenia en Somalia, en donde combaten contra los extremistas islámicos.
Los mexicanos afectados por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel temen que se desate una crisis sanitaria a causa del desbordamiento de aguas contaminadas. Así también ya reportan escasez de alimentos en las zonas de desastre. Tenemos un reporte con nuestra cadena aliada Azteca Noticias. Ojalá y solo fuera lodo. Pero mucho de lo que hoy tratan de quitar de las calles y casas de la Colosio es también cieno del drenaje que se desbordó. Por eso ahora es prioridad encalar todo. No solo se quedaron sin nada, ahora temen las infecciones o ser víctimas del dengue. Ahorita nada. Ahorita estoy sacando la ropa que está toda mojada y eso llena de lodo y ya es imposible volverla a usar esa ropa, está contaminada completamente. Y parece mentira, pero dentro de la tragedia, hay tragedias aún mayores si pudiera ser esto posible. Así como ven aquí, todo se nos perdió, no dimos tiempo a sacar nada, todo y se robaron todo lo que estaba aquí. ¿Cuando se fueron de la casa? Sí, todo se llevaron, abrieron la puerta y todo. Pero si esto es en la zona urbana, en la zona rural de Acapulco la cosa no está mejor. Lomas de Chapultepec es la parte más retirada de Acapulco. Están incomunicados y a Isela, madre soltera con 6 hijos, lo que le preocupa es comer. Lo que necesitamos es alimento. Ya no queremos las cosas materiales que yo sé que poco a poco vamos a ir saliendo. Lo que queremos es alimentos para los niños, para uno. Aquí no tenemos ahorita, se escaseó la comida, se escaseó el agua, todo, o sea, no tenemos alimento para ellos. Hoy todos ellos sobreviven en el día a día, pero tienen una preocupación mayor. ¿Qué va a pasar con ellos en un mes? ¿Quién les va a ayudar para recuperar, aunque sea un poco, la dignidad? Vicente Galvez, Azteca Noticias. 25 personas murieron en la provincia de Cantón, en el sureste de China, tras el paso del tifón Usagi, la tormenta más fuerte de este año en el mundo y que anoche tocó tierra en esa zona. 3,5 millones de personas se han visto afectadas por Usagi. 226.000 ciudadanos han sido evacuados. El tifón ha destrozado 7.100 viviendas, según los datos de las autoridades de la provincia. Miles de jóvenes hispanos viven solos en los Estados Unidos desde que sus padres fueron deportados. Los hijos de los indocumentados atraviesan el drama de estar lejos de sus parientes más cercanos, esperando que una reforma migratoria permita la reunificación familiar. Tenemos un reporte de CNN en español. De la vida que tenían Ronald y Cecia Sosa queda muy poco. Estas fotografías, su perrito y llamadas de larga distancia. No pensábamos que se iban a llevar nuestro segundo padre porque ya se habían llevado a mi mamá. Ronald nació en Estados Unidos hace 14 años y Cecia, de 17, reside en ese país legalmente bajo el programa Acción Diferida, que legaliza temporalmente a los hijos de padres indocumentados que cumplan ciertos requisitos. Sus padres son nicaragüenses y vivieron sin documentación legal por casi 20 años en Estados Unidos. Ella me fue a ir a dejar a la escuela en la mañana y cuando volvió a la casa los agentes de ICE la estaban esperando. Marisela Sosa fue deportada hace casi 5 años. Ronald, el padre, hace solo unos días. Afligido porque es muy difícil sin mi papá y mi mamá aquí. Nora Sándigo se dedica a ayudar a familias inmigrantes afectadas por las leyes inmigratorias y quedó legalmente a cargo de los hermanos. Y han perdido todo. Recuerda que han perdido sus padres, han perdido su casa, han perdido su negocio y todo lo que tenían en su vida. Cecia y Ronald no saben bien en qué acabará esta situación. Por ahora intentan seguir estudiando y mantenerse en contacto cercano con sus padres, así sea a distancia. Todavía estamos unidos en una manera y no pensamos dejar de ser así. Adriana Hauser, CNN. Desde hoy aumenta el número de juzgados penales en la provincia del Guayas. Este cambio se da como parte del plan de desconcentración. Magistrados que antes conocían solamente casos de tránsito también pasarán a conocer otros delitos. Rafael Hernández nos explica más. Un nuevo paso del plan de desconcentración de la justicia en Guayaquil entró en funcionamiento hoy. Ahora, en casi todos los edificios de la función judicial que están en diferentes partes de la ciudad, hay una unidad de garantías penales. El director provincial de la Judicatura, Bolívar Vergara, explica. Estos jueces van a tener competencias para conocer no solamente de delitos comunes, sino también de contravenciones, de delitos y contravenciones de tránsito, de materia aduanera,
de cachinerías y de garantías penitenciarias. En la práctica lo que se ha hecho es fusionar las competencias de diferentes jueces. Conocerán más materias, pero aumenta su número y estarán repartidos por toda la ciudad. Antes solamente habían 8 jueces de tránsito. Ahora tendremos 48 jueces que podrán conocer de esas materias. Es más fácil verlo de esta manera. Este edificio, que está en el Complejo Judicial de la Florida y en el que antes había únicamente jueces de tránsito, ahora pasa a ser una unidad de garantías penales. Es decir, que todos los jueces que aquí trabajan conocerán también todos los diferentes delitos penales. El juez Alex Silva trabaja en la Florida. Para él no será problema tener que conocer otros casos. Todos los que fuimos jueces de tránsito estamos preparados porque conocemos materia penal. Más carga laboral tampoco no la vemos en ningún momento porque como está en la resolución y como se nos ha indicado a nosotros, está estratificado, está por sectores. Los funcionarios de la Judicatura aseguran que iniciarán una campaña intensiva para que los usuarios conozcan este nuevo plan, que por ahora se aplica en el puerto principal. Deportes es auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Sorpresa en la fecha número 12 del Campeonato Nacional. Emelec retomó el liderato. Católica se dio puntos importantes. Liga sigue sin ganar en casa y Barcelona volvió a ganar al Deportivo Quito. El resumen con Miriam Zambrano. La fecha arrancó el viernes con malas noticias para Universidad Católica, que se dio valiosos puntos en el empate 2-2 con Deportivo Cuenca, lo que aprovechó Emelec el domingo para retomar la punta. El técnico Gustavo Quinteros quedó satisfecho con la victoria por 2-0 sobre el Nacional, pero sobre todo con las oportunidades que generó su equipo. Generamos 6, hicimos 2, o sea que hemos mejorado mucho en ese aspecto y estamos contentos porque eran 3 puntos importantísimos para seguir primero en la tabla. Más tarde, Liga fue sorprendida por Macará, con quien empató a 1 gol. Los albos siguen sin ganar en casa en lo que va de la segunda etapa, y esta vez frente al equipo de más bajo rendimiento de todo el campeonato. Para Edgardo Bauza, les falta iniciativa. Tuvimos la pelota todo el segundo tiempo, pero no supimos qué hacer con la misma. En Manta, Liga de Loja, que sigue peleando la Copa Sudamericana, cayó 2-1 frente a los atuneros, que se mantienen en lo alto de la tabla de posiciones. En la tarde, Independiente del Valle avergonzó en casa al Deportivo Quevedo, goleándolo por 3-0. Y al cierre de la jornada, Barcelona celebró un nuevo triunfo frente a Deportivo Quito. Al tiempo que amargaron a los Chullas, escalaron al 8º lugar de la tabla. Al término del cotejo entre Nacional y Emelec, el técnico de los puros criollos, Carlos Sevilla, hizo público su enojo en contra del accionar del juez de línea Luis Alvarado. Juan José Barcia nos amplía los detalles. El rendimiento de su equipo y el marcador del partido pasó a plano secundario para el profesor Carlos Sevilla, pues considera que un mal informe del árbitro asistente Luis Alvarado provocó que el juez central Rodi Zambrano expulse al mencionado estratega del juego entre el Nacional y Emelec. En la conferencia de prensa posterior al cotejo, Sevilla no titubeó al calificar el accionar de Alvarado. Cuando son mentirosos, como el caso del señor Alvarado, ¿no? Entonces el asunto hay que puntualizarlo, porque el señor Rodi Zambrano a mí no me expulsa el señor Alvarado, mintiendo. Advirtió que si es necesario llegar a instancias mayores, lo hará a fin de que su nombre no sea perjudicado. Voy a ir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para hablar con el licenciado Sánchez, que es el presidente de la Comisión de Árbitros, ¿no? Con el ingeniero Alex de la Torre y con el ingeniero Luis Chiriboga, porque no me pueden manchar mi hoja de vida de esa manera. Eso es un atropello, eso es un abuso de autoridad. El equipo militar busca llegar a un certamen internacional, pues ocupan el 4º lugar en esta segunda etapa con 20 unidades. Y nos despedimos con el fútbol europeo, donde se jugaron algunos importantes compromisos, en los cuales futbolistas sudamericanos tuvieron una destacada participación. Paula Composano nos preparó el siguiente resumen.
El Manchester City goleó 4-1 al Manchester United en la quinta jornada de la Premier League de Inglaterra. En este encuentro destacó el argentino Sergio Agüero, que marcó un doblete. Con este triunfo, el City suma 10 puntos, a solo 2 del líder Arsenal. En el fútbol italiano, el Napoli sumó una victoria por 2-1 ante el Milan. Los goles del equipo ganador fueron obra de Miguel Ángel Britos y del argentino Gonzalo Higuaín. Un triunfo histórico del Napoli, que no ganaba allí desde 1986. Ahora suman 12 unidades y junto a la Roma lideran la tabla de posiciones. El colombiano Radamel Falcao anotó el tanto del empate entre el Mónaco y el Paris Saint-Germain por 1-1. Jugada la sexta fecha, el conjunto del Tigre se mantiene en lo más alto de la Liga Francesa. Y en la Liga Española, el portugués Cristiano Ronaldo marcó de taco una de las mejores anotaciones del fin de semana en la goleada del Real Madrid por 4-1 al Getafe. Mientras que un triplete de Pedro Rodríguez y un gol de Cesc Fábregas bastaron al Barcelona para lograr una contundente victoria ante Rayo Vallecano. El conjunto culé es líder del torneo, mientras que los merengues se ubican terceros. Deportes es auspiciado por... Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99. Solo en Pizza Hut. Y antes de despedir, conozcamos a Gisela Gómez, la hermosa nueva reina de Guayaquil, quien presidirá las fiestas octubrinas. En una entrevista con Samantha Mora, la joven guayaquileña manifestó cuál será su misión durante este año de reinado. Segura y carismática, así es Gisela Gómez, de 25 años y estudiante de Derecho, quien el sábado se convirtió en la nueva reina de Guayaquil. Nos recibió en su casa, donde afirmó que su motor para ingresar al certamen fue el amor a la comunidad. Creo que cada día existen más barrios vulnerables, existen más enfermedades, más cosas que solamente los jóvenes tenemos la energía para poder ayudar. Además, recordó con alegría las palabras de su antecesora, Romina Ceballos, cuando le entregó la corona. Me dijo: te deseo un año de mucho trabajo. Lo importante de Reina Guayaquil es el año lleno de trabajo. En un año una reina tiene para operar en el amor. Gisela, una guayaquileña talentosa y llena de buenos planes para su ciudad. Y bien, así finalizamos. Mucho por hacer, una oportunidad para que haga por la comunidad. Así que felicitaciones para la nueva reina de Guayaquil. Gracias, amigos, por su atención. Aquí nos despedimos. Buenas tardes.